Emi, no te olvides de grabar. Ahí está. Ok. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro organizado entre la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Derecho y el Instituto de Familia, a cargo de la doctora Alicia Taliercio. Mi nombre es Ariadna, yo soy subsecretaria de Bienestar Estudiantil de la facultad y hoy, ya hace un par de años, tenemos el placer de llevar a cabo estas actividades de capacitación entre, como les comentaba, la Facultad de Derecho y el Instituto de Familia. Y hoy vamos a trabajar un tema que creo que hasta ahora no hemos abordado en nuestra, por lo menos en nuestra facultad, que se denomina autismo y su repercusión familiar, que estará a cargo de la profesora Claudia Mazzaferro, quien será presentada por el doctor Jorge Caruso en breves. Yo por mi parte comentarles, si hay alguna persona que se está conectando por primera vez, recordarles o contarles que esta actividad, por cuestiones de seguridad, los micrófonos se encuentran bloqueados, así que les vamos a pedir, si tienen alguna consulta para la disertante, les vamos a pedir que las preguntas sean dirigidas a través del doctor Emiliano Heredia, escritas en el chat. Emiliano Heredia les va a figurar, es compañero mío del área de la Secretaría de Extensión, quien les va a leer las preguntas a nuestra disertante del día de la fecha. A su vez también ustedes van a recibir, por estar participando el día de hoy, un certificado de asistencia. ¿Y cómo lo van a recibir? Van a tener que completar con sus datos personales un link de Google Form y en el transcurso de la semana vamos a estar remitiéndole un certificado. Así que les pedimos que aguarden el link, que vamos a estar remitiendo después de la media hora del transcurrido de la charla, más o menos casi al finalizar. Así que una vez que nosotros remitamos el link, les vamos a pedir que lo completen. Y recuerden, las preguntas les pueden hacer en cualquier momento de la charla, la pueden hacer, pero van a ser leídas al finalizar la disertación. Desde ya agradecerles por estar acompañándonos. Esperamos que les sea de mucha utilidad este conversatorio. Agradecerles, agradecerle a Claudia, darle la bienvenida porque Claudia es el primer conversatorio que nos está acompañando, así que agradecerle nuevamente. Y cederle la palabra al doctor Caruso, que va a hacer la presentación de nuestra disertante el día de la fecha. No sé si... Está silenciado, Jorge. Buenas tardes a todas las personas presentes. Eh, Les doy la bienvenida en nombre del Instituto de Familia de la Facultad de Derecho, especialmente en nombre de la doctora Alicia Taliercio, que me pidió que se los transmita. Ella lamentablemente hoy no puede estar por una indisposición de salud. Esperemos que el próximo lunes que nos reunamos ya pueda estar de nuevo. Eh, y bueno, quedé acá encomendado en lugar de ella para presentar, como dijo Ariadna, a la profesora Claudia Mazzaferro. Ella es profesora de psicología, profesora también de filosofía y letras, y es presidenta de la Fundación Multiplicando Redes. Bienvenida, Claudia. Estamos para escucharte. Es un tema que realmente nos interesa mucho, que involucra a las familias y también al derecho de familia en muchos aspectos. Y nos gustaría que empezaras explicándonos a qué se dedica la fundación, cuál es la función a que está abocada. Te escuchamos. Bienvenida. Bueno, un placer estar acá con ustedes. La verdad me emociona muchísimo, sobre todo porque he transcurrido más de 35 años en el ámbito de la docencia. Y una vez que salí del sistema formal, armé nuestra organización que se llama Multiplicando Redes, nuestra fundación que se llama Multiplicando Redes, que justamente se ocupa y se preocupa de la niñez, la juventud y los adultos mayores. Pero en mi caso particular, como docente de muchos años, siempre me preocupó el trastorno del espectro autista. No solo el trastorno del espectro autista, sino todos los niños que presentaban alguna discapacidad a nivel cognitivo o alguna discapacidad intelectual. Es por eso que durante muchos años traté de capacitarme en este tema. No sé si ustedes saben, pero después de la pandemia, el espectro autista, el diagnóstico del espectro autista se ha incrementado
casi un 7% a nivel nacional. Hoy hay más niños que presentan esta condición. Mi charla hoy va a ser un poco un marco teórico, pero también desde la práctica, porque les cuento algo. Nosotros desde nuestra organización, desde nuestro trabajo, tenemos un centro de terapias cognitivas conductuales, donde trabajamos y atendemos a niños con autismo y donde nuestra impronta es un trabajo interdisciplinar. Y ahora vamos a ir viendo de a poco de qué estamos hablando con este trabajo interdisciplinario y por qué la necesidad de trabajar de esta manera. Bueno, empecemos con un poquito el marco teórico. Existen cambios en la terminología y en la caracterización del espectro autista. Ya se han sacado los subtipos, ¿sí? Solamente se habla desde un campo semántico, de un campo más abarcativo, espectro autista. Pero dentro de una caracterización mucho más general, que es trastornos en el neurodesarrollo. Ahora, lo que todos nos estamos preguntando es, si sacaron los subtipos, ¿cómo especificamos los niveles de gravedad? Y bueno, existen 3 niveles. Podemos pasar, no sé si se está viendo el Power. No. Bueno, Sí, existen 3 niveles. ahí ya lo comparto. Ah, perfecto. ¿Querés que esperemos o sigo? Ahí está cargando. Avísame cuando lo veas. Perfecto. Dale, vos me avisás. Avísame cuando lo veas. Sí, ya lo vi. Perfecto. Bien. Mariela, a ver. Bien, seguimos. Bueno, estábamos diciendo que el TEA se divide en 3 niveles. Uno es el nivel más leve, ¿sí? El nivel con menos compromiso en cuanto a la necesidad de tener un acompañante terapéutico fijo. ¿Por qué? Porque los niños en este nivel, si bien no tienen contacto permanente visual, a veces sí, otras veces no llegan a responder a su nombre, si bien tienen conductas repetitivas, manías un poco inflexibles, todavía se pueden mantener dentro del ámbito escolar. Es un nivel leve y generalmente este nivel aparece alrededor de los 14 a los 20 meses de edad. Por eso es muy importante todo el trabajo que se hace en los jardines maternales, porque estas señales aparecen y son muy fácil de identificar. El nivel 2 es un poquitito más complejo. Sí, pasalo. Que es el nivel moderado. ¿Sí? Pasa otra más. Ahí está, el nivel moderado. En el nivel moderado hay dificultades en la comunicación, en la interacción, hay una falta de planificación, pero lo que más dificulta en este nivel son las relaciones interdisciplinarias e intersociales, este trato y esta construcción del aprendizaje con ese otro. Eso cuesta muchísimo en este nivel. Y en los niños en esta etapa, en este lugar, cuando tienen un autismo moderado, necesitan sí o sí dentro del sistema educativo un acompañante terapéutico. Casi siempre fijo, ¿sí? Todavía en este nivel no hay restricción de la carga horaria, pero sí hay un acompañamiento permanente y adaptación de las diferentes actividades y obviamente la búsqueda constante de estrategias para que el aprendizaje pueda seguir avanzando. Otro cambio. El nivel más grave es el nivel tercero, ¿sí? Bueno, en este aparece algo que se llaman las conductas desafiantes, que después vamos a ver qué es. Es extrema la falta de comunicación. El niño generalmente en este nivel no logra hablar hasta los 5 o 6 años. No tiene control de esfínteres, no pueden afrontar grandes cambios,
La interacción social y la construcción social es casi nula. Requiere apoyo permanente, pero no solamente que requiere apoyo permanente, sino que en este periodo la mayoría de los niños usan casco porque se autoagreden. Y no solo se autoagreden ellos, sino que agreden a terceros, ¿sí? Entonces es muy difícil sostenerlos en un ámbito escolar sin un acompañante terapéutico fijo. También, en este caso, la reducción horaria es casi indispensable, por más que en los diseños curriculares o dentro del PEI institucional no está contemplado, es muy complicado sostener a este alumno con este nivel de autismo dentro del ámbito escolar. Sigamos. Teniendo en cuenta estos tres niveles, y acá nos encontramos con un gran problema. ¿El autismo es considerado una condición o una discapacidad? Y esto sí es un problema. En muchos de los países es considerado como una condición, pero ¿saben por qué es considerado como una condición? Porque como está asociado a los trastornos en el neurodesarrollo, dicen que los niños procesan la información de determinada manera. Entonces, que buscando una estrategia adecuada para ese niño, puede revertir su conducta. Y revirtiendo su conducta, estaría solucionado el tema del aprendizaje. Pero en realidad, acá nos encontramos con una gran dificultad, y es la atención de este niño. Si este niño no tiene un certificado de discapacidad, poco puede asistir a las terapias complementarias necesarias. Entonces, los papás que no tienen los recursos no pueden hacerlos entender. En la mayoría de los países es tratado como condición y la atención se complica de manera muy problemática. Y los avances de estos niños resulta casi imposible, porque lo que termina siendo un autismo grado 1 se va transformado en un grado 3 y en una discapacidad permanente si no se trabaja con las terapias complementarias, que ahora después vamos a ver qué es. Otro cambio. ¿Qué pasa? En otros países directamente se lo toma como una discapacidad. ¿Sí? Es el caso, por ejemplo, de Chile. ¿Sí? Se lo toma directamente como una discapacidad. Al tomarse esto como una discapacidad, si bien tienen acceso a todas las terapias que necesitan porque tienen su certificado de discapacidad, directamente no pueden revertir la situación. O sea, muchos tienen un autismo leve, ¿sí? Y ya es tomado como si fuera una discapacidad permanente. A lo largo de la vida lo van a arrastrar. Y en nuestro país se complica aún más. ¿Por qué se complica en nuestro país? Porque en un punto es tomado como condición y en otro punto es tomado como discapacidad. Y ustedes dirán, es lo más acertado, porque si en un principio es leve y después se transforma en un autismo severo, que se transforme después como discapacidad. Pero acá corremos con la desventaja que los niños no son atendidos en la primera infancia. Entonces, si los papás no tienen un certificado de CUD donde puedan acceder a las distintas terapias complementarias, algo que es simple, que comienza siendo un autismo leve, después si no es atendido, si no es acompañado, si no es trabajado interdisciplinariamente, este niño lamentablemente termina con una discapacidad severa. Nosotros con nuestra ley 24.901, sí, es la ley que obliga a las obras sociales a la atención y al diagnóstico del niño de manera rápida, de manera efectiva, pero en realidad esto no se cumple. La mayoría de las obras sociales, cuando les brindan la atención a los niños, los profesionales están dispersos. Entonces, hoy un niño con TEA tiene que ir. Bueno, lo primero que surge, psicopedagogía, psicología conductual,
terapista ocupacional, acompañantes terapéuticos. Y si estas profesionales no trabajan interdisciplinariamente para buscar estrategias en forma conjunta con este niño no avanza, porque cada uno va a ver una partecita de este niño y no lo ven como un todo. ¿Por qué es necesario un diagnóstico precoz? Cambiemos. Ahí está el certificado. Cambiemos otra vez, está el certificado para que ellos observen cómo es el certificado de discapacidad. Bien, la atención de las obras sociales, seguimos. Otra más. Cambiemos otra más. Ahí. ¿Cuándo suele detectarse el TEA? En los primeros años de vida. Como dijimos anteriormente, es necesaria una atención temprana y esto aparece entre los 12 y los 18 meses de edad. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo se dan cuenta? Sobre todo las docentes, por rituales. Los niños tienen rituales. Aletean, caminan en punta de pie, no tienen contacto visual, no responden a su nombre. Entonces, con estas características, ya el docente detecta que hay alguna dificultad. Si no tienen diagnóstico, ¿los docentes deben actuar? Sí, los docentes deben actuar. Tienen que conversar con los papás, acercarse a las familias, ¿sí? Y sugerir, que para mí es elemental, desde nuestro trabajo lo vemos a diario, la participación de una terapista ocupacional. Cambiemos. Bien, ¿cuál es el rol de la terapista ocupacional? Y fundamentalmente incrementa la independencia, incrementa la capacidad funcional de este niño. Hace actividades acordes a sus necesidades y hace que él, a través de sus rituales, pueda manejarse diariamente en los distintos contextos donde se desenvuelve. Por eso es importantísimo que se comience en un principio con la terapista ocupacional. La terapista ocupacional para mí es la herramienta fundamental para empezar a trabajar no solamente con este niño, sino también con las familias. Porque cuando hablamos de un enfoque interdisciplinario, yo quiero que quede claro esto. La mayor información, ¿quién es el que la posee? Las familias. O sea, la familia sabe cuáles son los rituales, qué los molesta, cuándo aparece la conducta desafiante, cuándo aparece la conducta explosiva, qué es lo que al niño le interesa, qué es lo que no le interesa. Si no tenemos todo ese margen de información, nosotros no podemos avanzar. Por eso la terapista ocupacional, que formula las rutinas de trabajo, no solo en el ámbito escolar, sino también en la casa, en el ámbito familiar, ¿sí? Se trabaja de una manera tan conjunta, ¿sí? Que los logros obtenidos son maravillosos. Ahora, nosotros también podemos trabajar las conductas, ¿sí? Nosotros vamos a guiarnos en este gran margen de cómo abordar el tema conductual en este niño donde presenta conductas desafiantes. Y muchas veces mal entendemos el significado. Pensamos que se llaman conductas desafiantes porque desafían a los docentes, porque desafía al niño a nivel familiar, porque desafía a los compañeros, cuando en realidad el desafío es el desafío de encontrar la estrategia para llegar a este niño. Y yo acá les voy a proponer una actividad, porque si no, no vamos a entender, no se va a entender cuál es el significado del niño con autismo. Les pido que por un segundo cierren los ojos, porque si no, no lo vamos a poder lograr. Imagínense que están en un aula que ustedes conocen, ¿sí? Conocen las ventanas, conocen el color del aula, la distribución de los muebles, la gente que está con ustedes todos los días, que los acompaña a diario, los compañeros, la cara de la docente, ¿sí? ¿Dónde guardan sus mochilas, sus útiles? Porque como son los niños con autismo, son rutinarios, tienen establecido un orden específico para cada cosa. Es un lugar que reconocen a diario, donde se sienten seguros y protegidos.
Pero en un preciso momento, este nene que tiene 3 años, ¿sí? Necesita tomar agua. Necesita tomar agua. Ahora, no puede comunicarse a nivel verbal, porque no tiene voz. No puede comunicarse con los gestos, porque no sabe cómo manejarlos. Y no tiene contacto visual. Con todas estas características, ¿cómo hace este niño para poder llegar a ese otro? Imagínense en ustedes. Si no pueden decir lo que les está pasando. Eso es un niño con TEA. Están encerrados sobre sí mismos. La base de cada uno de los profesionales, ¿saben cuál es? Abrir la puerta y encontrar el modo de poder llegar a ellos. La base de cada uno de los profesionales es encontrar ese mecanismo de comunicación. Ese es nuestro trabajo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Nosotros tenemos 4 niveles de conducta desafiante. El desencadenante, el crecimiento, la explosión y la recuperación. El desencadenante. Bueno, ¿cómo se desencadena una conducta que va a ser desafiante? Bien. El desencadenante puede ser que el niño se sienta molesto, que empieza a amacarse, que empieza a mover sus manos, que se empieza a parar, que se dirige de un lado hacia el otro. Ese niño nos está diciendo algo, que le está pasando algo en ese preciso momento y está por desencadenar una conducta, porque hay algo en el entorno que le está molestando. Nosotros teníamos a Teo, que era un niño que entró con nosotros a partir de 1 año y 8 meses, ¿sí? Teo, hoy tiene 5 años, ha logrado ya insertarse en su jardín, en su preescolar, ya logra hablar, tiene control de esfínteres, puede caminar, ha logrado un montón de conductas adaptadas, pero a lo largo de todo este recorrido. Pero en un principio no conocíamos demasiado sobre todo. Entonces, uno de los tantos días, al mediodía, distintos días específicos, cuando llegaba su tupper de comida, veía que lo traían, empezaba a amacarse o empezaba a pararse, y una vez que lo tenía puesto en su mesa, tomaba todos los alimentos y los tiraba. No podíamos entender cuál era la causa. El lugar era el establecido, estaba alejado de sus compañeros, tenía puestos los auriculares para que los ruidos no fueran estridentes, así que no comprendíamos por qué esa reacción, qué es lo que había sucedido. Claro, obviamente nos sentamos con la familia, desde antemano sabíamos que los papás estaban separados. ¿Qué pasaba? Los días que el papá preparaba los alimentos lo hacía en otro tupper y preparaba otra serie de alimentos. Ese día Teo descubría que no era su tupper, el tupper usual, que el color era diferente, y sabía que dentro de ese tupper no estaban los alimentos que a él le gustaban. Por lo tanto, antes de recibirlos, los tiraba. Para poder cambiar esa conducta, tuvimos que entender que los papás se pusieran de acuerdo en la forma que lo iban a alimentar. Entonces, esa conducta fue desapareciendo. Y Teo pudo sentarse y compartir sus alimentos con otros compañeros. Pero todo ese proceso, ¿sí?, llevó un tiempo de reconocimiento, un tiempo de conocimiento, un tiempo de poder informarnos de lo que estaba pasando. ¿Qué pasa cuando la conducta va en crecimiento? Cuando no detectamos en el entorno qué es lo que está pasando. El nene cada vez se pone más nervioso, empieza a arrojar cosas, ¿sí? Es ahí cuando nosotros, ¿qué tenemos que bajar? El tono de voz para tratar de tranquilizarlos, hacer los menos movimientos posibles, ser literal en la forma en la que hablamos, tratarnos de acercar de una manera tranquila y pausada. Si no lo logramos, aparece la explosión. Cuando la conducta desafiante se transforma en una explosión, no hay vuelta para atrás rápida. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer primero es proteger a todos los niños que están alrededor, porque se vuelven muy agresivos.
no solo con ellos, sino con los terceros. Una vez que confirmamos que no hay daño para terceros, recién ahí tratamos de utilizar la calma. ¿Con qué? Con todos los recursos que conocemos a través de la información recibida por cada uno de los terapistas y de su familia, ¿sí? De qué música le gusta, le ponemos la música, le traemos el juguete que le gusta, hasta poderlo llevar a un área de calma, ¿sí? Cuando lo logramos que este niño se tranquilice y vuelva a la parte de la recuperación, una vez ahí nos sentamos a hablar de lo que pasó. Pero ¿saben cómo lo tenemos que hacer? A través del uso de pictogramas. Es indispensable trabajar con los niños con TEA con el uso de pictogramas. Es la forma más fácil, sencilla y que da mejores resultados. Obviamente, estos tipos de conductas se pueden prevenir y las conductas desafiantes, nuestro principal logro es transformarlas en conductas adaptadas. Pero es un proceso y es un camino muy largo, donde cada uno de los profesionales tienen que aportar su granito de arena. ¿Cambiamos? Como decíamos anteriormente, los niños con TEA, la principal problemática es el no poder decir, el no poder explicar lo que les está pasando. Y yo siempre utilizo un texto que me gusta mucho, que es el de Pedro Salinas, ¿no? Pedro Salinas dice en uno de sus textos, describe la situación de un hombre joven que tiene marcado su cuerpo, que va a hacer ejercicios, pero que en el momento de poder decir, da tropicones con las palabras y entrega un discurso vacío, sin poder contar y sin poder decir lo que le pasa. Los niños con TEA en realidad no tienen voz. Que puedan llegar a emitir palabras, que puedan armar discursos, lleva muchísimo tiempo. Un trabajo arduo entre la fonoaudióloga, entre la terapista ocupacional y entre la psicóloga conductual. Que ese es un trabajo institucional que lleva también tiempo. ¿Saben por qué? Porque acá tenemos que enfrentarnos a algo que cuesta mucho, que son los egos profesionales. Trabajar en equipo, con una mirada atenta al niño, lleva muchísimo tiempo. Dejar nuestros egos profesionales para poder trabajar en forma conjunta cuesta muchísimo. Y lo digo porque en nuestro centro fue una de las grandes trabas, que se pudieran ver al niño y no a la profesión. Lo que necesitaba ese niño y la estrategia que necesitaba ese niño para poder avanzar, conjuntamente con la familia. ¿Qué errores tenemos cuando intervenimos? No solo los docentes, sino también todos los profesionales. Ser inflexibles, creer que la estrategia que llevamos tiene que dar sí o sí resultados. Y a veces la estrategia no da resultado y tenemos que cambiarla sobre la marcha. Culpabilizar, ¿sí? Culpabilizar que los cambios los tiene que hacer el niño, cuando en realidad todos tenemos que cambiar. Muchas veces tenemos que cambiar hasta el entorno áulico. Muchas veces tenemos que cambiar hasta la distribución de nuestra casa, para que el niño pueda sentirse cómodo, para que pueda alcanzar distintos logros, ya sean rutinarios o no, para que pueda hacer propia su voz. Si no tiene voz, si no puede hablar, si no puede poner palabras, a través de los pictogramas. Por eso uno de los elementos fundamentales para trabajar y que se trabaja muchísimo en un comienzo es este contacto que tiene que ver con las emociones. Cuando nosotros nos ingresa un niño nuevo, lo primero que trabajamos los primeros 2 meses es el contacto con sus emociones. Que nos pueda decir a través de dibujos, a través del semáforo emocional que nosotros armamos, cómo se siente. Porque a partir de eso podemos trabajar. Esos pequeños logros son los grandes logros de poder empezar a trabajar
en este largo trayecto de la comunicación, en esta búsqueda sistemática de estrategias únicas para que este niño pueda avanzar. El rol de los profesionales, cambiamos. El rol de los profesionales son establecer estrategias individuales. Y acá utilizamos la palabra de un clima afectivo positivo, donde el intercambio tiene que ser mutuo, donde todos podamos construir estrategias únicas, donde sea participativo. Y tenemos acá un pequeño problema. Nosotros hablamos siempre de una escuela inclusiva, desde los diseños curriculares, desde Dirección General de Escuela, desde las circulares técnicas. Todo lo que recibimos es que la escuela tiene que ser un lugar de inclusión, donde acepte las particularidades de este otro. Pero sinceramente, ¿estamos preparados para tener una escuela inclusiva? ¿Cuántas escuelas, ¿sí?, de nuestro país, de la República Argentina? No hablemos de otros países, porque en otros países, en algunos ya se está logrando. Pero ¿cuántas escuelas de la República Argentina están preparadas para recibir a niños con TEA? ¿Cuántas escuelas tienen un área que se llama zona de calma, un aula preparada para que estos niños, cuando tengan una conducta desafiante o una conducta desbordante, puedan adaptarse? ¿Cuántas escuelas tienen? ¿Cuántas escuelas están señalizadas? O sea, tienen demarcado el horario del recreo en carteles grandes, la zona de recreo, los tipos de recreo, porque estos niños no pueden compartir un recreo con todos los niños. Tienen que tener una sola apartada donde muchas veces hasta tienen juegos de mesa como para poder relajarse. ¿Cuántos docentes intervienen en esta inclusión? ¿Por qué el tema no está incluido dentro de los PEI institucionales, de los proyectos institucionales? ¿Sí? Fíjense en algo pequeño. Los equipos de orientación escolar que aparecen dentro de las escuelas siguen siendo los mismos de siempre. Contemplan la figura de una psicóloga social, de una psicopedagoga, ¿sí? Con mucha suerte tienen una MR o una MI o una maestra integradora, ¿sí? En ninguno de los equipos aparece la figura de una T. En ninguno de los equipos aparece una TEO, una terapista ocupacional. Sabiendo que la problemática hoy es otra, sabiendo que hoy en la mayoría de las escuelas tenemos un mínimo entre 4 y 7 niños con autismo. Los equipos no se reformularon. ¿Qué importancia se le da hoy a la terapista, a la AT, al acompañante terapéutico? ¿Ustedes saben cuál es la función del acompañante terapéutico? Porque muchos piensan que llegan a la institución y se tiene que hacer cargo del niño y nada más. Cuando el acompañante terapéutico es el enlace, no solo con el docente, con la familia, sino con el resto de los otros terapeutas. O sea, el acompañante terapéutico, si es bien utilizado, es el que nos trae toda la información de este niño. Pero ¿saben qué? En los PEI institucionales no figura. Directamente es un agregado extra como algo complementario a la institución. Entonces, tenemos que cambiar la mirada. Tenemos que cambiar la mirada. Si hablamos de inclusión, nuestra mirada tiene que ser inclusiva realmente, desde las instituciones escolares, desde nuestra sociedad. ¿Qué pasa con los niños que tienen TEA cuando se van a atender? ¿Hay protocolos de salud? No, todavía no los hay. La mayoría de los niños que tienen TEA cuando se van a atender a los dentistas o a algún médico, ¿sí?, sobre todo en la parte de odontología, se los duermen para poder tratarlos. ¿Por qué? Porque no hay protocolos de atención. Entonces,
Hay muchísimas cosas que tenemos que trabajar como sociedad. Hay muchísimas cosas que tenemos que avanzar como sociedad y modificar. Cambiamos. El pilar del éxito es la prevención de las conductas. ¿Y cómo se hace esto de prevenir una conducta desafiante? Como lo dijimos en todo el tiempo de la charla, a través de la información. Yo tengo que tener información para después armar mi plan de intervención, no solo como docente, sino también como profesional. O sea, la prevención se da a través de toda la información que yo pueda recabar de este niño para poder modificar conductas. Cambiamos. A su vez, si no yo hago un plan de intervención, la ventaja que voy a tener de ese plan es que va a ser eficaz, que voy a tener propuestas integradoras. Eficaces, ¿por qué? Porque van a fomentar cada vez más las conductas adaptadas. Integradoras, porque voy a tratar de alcanzar que esas conductas no solo se apliquen en el momento, sino que se puedan aplicar a lo largo de toda la vida. Que el niño, una vez que adaptó esa conducta, vaya despejándose de las conductas explosivas y pueda ver que se pueda comunicar de otra manera. Obviamente, un plan de intervención cuando es más óptimo y cuando la conducta desafiante no se está dando, ¿sí? ¿Y cuándo nos está dando? Cuando nosotros tomamos esa prevención, cuando nosotros nos informamos. La prevención va de la mano de una serie de medidas psicoeducativas. Esas medidas psicoeducativas que yo voy a tener en el trabajo de codo a codo con el resto de los profesionales. Prevenir, preparar, cambiamos, prevenir, preparar y disponer. Todo esto se va a dar desde un enfoque proactivo. Recuerden que yo les decía anteriormente que las conductas tienen un desencadenante, un crecimiento, una explosión y una recuperación. Desde un enfoque proactivo, la prevención es la adaptación de los lugares. Cómo yo voy a adaptar el aula, qué modificaciones voy a hacer, qué modificaciones voy a hacer en el espacio, qué modificaciones voy a hacer con los docentes. Es muy importante que todos los docentes de las instituciones comprendan cuántos niños hay en cada aula con autismo, cuáles son las necesidades que tienen, que todos puedan preparar y disponer no solamente de los recursos, sino también del tiempo, ¿sí? Para poder abordar a este niño. No es un trabajo fácil. ¿Por qué no es un trabajo fácil? Porque todavía nos falta mucho recorrido como sociedad. Bueno, esto es lo que yo decía, los cambios en el ambiente físico. Nosotros en el aula tenemos que, por ejemplo, los colores fuertes a ellos no les hacen bien. Muchos de los niños utilizan anteojos de sol durante las clases, ¿sí? Cambiar el entorno, ¿sí? Las mesas mucho más separadas, fijarnos en los colores, en la planificación de los aromas, de las texturas. La base de todo esto es la anticipación. Por eso muchas veces decimos con los docentes que cuando sabemos que viene un niño con TEA, lo ideal, ¿sí? Es poder que él se acerque a la institución mucho tiempo antes, para que conozca el personal, antes de comenzar las clases, que conozca el personal, que conozca las instalaciones, ¿sí? Para saber qué tipo de señalizaciones vamos a necesitar. La prevención. Nosotros tenemos, por suerte, tenemos el centro de terapias cognitivas y adelante tenemos nuestro jardín de infantes. O sea, es muy fácil trabajar en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque tenemos las profesionales que conjuntamente trabajan con las docentes.
A veces esto sería lo ideal, el ideario, pero muchas veces los profesionales tienen que trabajar con las docentes, de alguna manera conectarse. Por eso yo les decía que es tan útil, ¿sí?, que el acompañante terapéutico sea el enlace, no solo con los docentes, con las familias, sino también con los profesionales. Bueno, factores metodológicos tienen que ver, bueno, los cambios los vamos a hacer, cambiamos, sí, los factores metodológicos, obviamente como docentes, vamos haciendo cambios sobre la marcha y ajustando, armando y desarmando continuamente para poder para poder crear con cada uno de los niños. Los factores ambientales son muy importantes y hoy las aulas de nuestro país tampoco están preparadas en cuanto a la sonorización. O sea, eso es muy, muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos niños tienen, o sea, casi todos ellos tienen que utilizar continuamente auriculares cuando hay muchos ruidos ambientales. Si no, no pueden permanecer en el lugar. Es muy, muy complicado a veces estar en un aula con 25 alumnos y 2 o 3 niños que presentan autismo. Y hoy en día se está dando cada vez más. Y no estamos, vuelvo a repetir, no estamos preparados para esto, porque no están preparados ni ediliciamente, ni están preparados los docentes como para trabajar con esto, con este nuevo desafío. Muchas veces los docentes en un aula donde tienen 25 niños y niños con autismo se sienten muy solos, ¿sí? Por eso yo digo que institucionalmente la mirada tiene que ser otra. O sea, el docente no tiene por qué encontrarse solo dentro de un aula. Toda la institución escolar tiene que acompañar desde los recursos y desde el personal humano. Bien. Bueno, el plan de intervención va a depender de cada una de las instituciones escolares, ¿sí? Y en realidad cada institución lo arma según los requerimientos de los mismos profesionales cuando trabajan en conjunto. Uno de los aspectos más importantes es la vinculación, el poder estar todos en el mismo barco, o sea, trabajar todos con los mismos criterios, eso es lo que más cuesta. Y después la conexión entre los docentes, la conexión con las familias y la conexión entre los profesionales. Bueno, yo lo había adelantado, que el proyecto institucional tiene que estar abocado en este trabajo en equipo, en un enfoque interdisciplinario. De otra manera no se puede lograr, donde intervengan todos los profesionales, o sea, los directivos, el personal administrativo, el equipo de orientación escolar, los docentes, los auxiliares, las familias, todo lo que estén dentro de la institución escolar. Yo les dije que de toda la experiencia, de todo el trabajo, habíamos realizado un libro, que el libro se llama Mi hijo es diferente y qué, y quería leerles algo como para cerrar la charla, si les parece, y después respondo cualquier pregunta o inquietud que hayan plasmado. ¿Qué pasa cuando no queremos ver? Cuando delante de nuestros ojos, nuestro niño o niña, que hemos esperado durante 9 meses, al que hemos elegido su nombre, al que le preparamos su ropa y le adornamos su cuna, llega y presenta dificultades. Se nos destruye el ideario de la imagen que teníamos de nuestro bebé y chocamos con nuestra propia realidad. Teo es diferente. Sus reacciones, sus conductas, la motricidad, sus intereses, sus destrezas, su todo es distinto. Pero si cerramos los ojos, si lo obligamos a un estándar, lo borramos, desaparece.
ya no es él. La no aceptación es no ver el potencial del otro. La no aceptación son nuestros propios temores a lo que no es perfecto. Son las estampillas que ponemos o que nos ponen. En cambio, la aceptación tiene que ver con la autonomía, tiene que ver con la libertad, con no obligar a que la pieza entre de cualquier forma y en cualquier lugar. Teo, con un cambio radical de postura de sus padres, puede construir su personalidad. Ahora bien, nuestro trabajo es determinar y aceptar quién es Teo, y de esta manera nos estaremos enfrentando al mundo para que vea sus potencialidades. Estaremos desafiando los estándares pensados y elaborados muchas veces por una sociedad que no los quiere ver. Aceptar a Teo es comprender que no hay estándares de perfección. No existe la delgada línea entre lo que pensamos como normalidad y lo que no. No hay persona en esta tierra que no tenga que superar sus propias batallas. La comunicación es la base y la estrategia fundamental que nos empodera. Poder decir lo que sentimos, quiénes somos y lo que queremos es el objetivo para los que creemos que Teo pueda alcanzar su autonomía. Hoy el desafío es que Teo pueda usar sus propias palabras. Cuando estamos subiendo cada uno de los escalones que lleva a su autonomía, su valoración personal, estamos desdibujando, recortando, adaptando, creando estrategias únicas para Teo, que es único. Confiar en que otros vean a Teo con sus otros ojos es el trabajo de quienes consideramos que las pirámides son hermosas esculturas históricas y que nadie está por sobre otro en la cotidianidad. Estas personitas mágicas que son los niños y niñas son dúctiles, con percepción, creatividad y permeables, con asombrosa apertura a los cambios y a los desafíos. Necesitan que confiemos en que no hay una única manera de aprender, que la felicidad poco tiene que ver con las diferentes capacidades. Desarrollar las emociones, la confianza, la alegría, la tenacidad, el esfuerzo, la capacidad de asombro es el compromiso de quienes creemos que las limitaciones son nuestros pensamientos, nuestros mandatos y no los de ellos. Todos nos construimos en el camino de la vida, vamos mutando, aceptando quienes somos y aprendiendo, desarmándonos para volver a armarnos, girando el curso para iniciar otro camino. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? ¿Cuántos se han levantado un día y dijeron, hoy comienzo de nuevo? Para Teo, cada día es un nuevo comienzo. Pero los logros alcanzados hacen que hoy sonría, se conecte con sus emociones, diga su nombre, juegue con sus pares, pueda comer solo y se encuentre cada vez más control en su motricidad. No hay casualidades, sino un sinfín de causalidades conectadas. Estos nos van llevando a que cada niño, a que cada uno pueda elegir quién es, cómo se siente incluido, contenido, seguro y alcanzar un pensamiento propio. Las metas pueden ser distintas, al igual que los logros. Nadie puede determinar el futuro del otro, pero nuestros niños podemos ser parte del problema, pero también podemos ser parte de la solución. La decisión es nuestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hay varias preguntas, hay muchos agradecimientos también. Voy a leer, es más una afirmación, Julio César Vargas. No estamos preparados para recibir niños con TEA en las escuelas, en el conurbano. Se sufre mucho la falta de recursos de los establecimientos. Es más como una afirmación. Yo considero que en realidad falta la cultura inclusiva. Creo que lo aclaré, lo dije bastante. O sea, se habla de inclusión, desde los diseños, desde las circulares, se habla de inclusión, pero llevarlo a la práctica cuesta y mucho, porque tenemos que reformular hasta las instituciones escolares.
hasta el equipo de orientación escolar que es básico. Y entiendo perfectamente al docente que no se sienta preparado para poder trabajar, porque solo no va a poder. Adriana Barao eh, pregunta, yo quiero, bueno, preguntar, ¿cómo desde el abogado podemos agilizar el trámite del acompañante terapéutico para que la obra social cubra sin llegar a un amparo? Mira, vos sabés que hay decirle a Adriana, discúlpame, no te escuché Sí, el Adriana, nombre, Adriana. Adriana Barao. Bueno, nosotros pensamos que esto iba a cambiar porque hay un decreto, el 888/22, ¿sí? Ese decreto había determinado la separación de TEA, ¿sí? Con, justamente con la discapacidad intelectual. Dije, bueno, al ser esta separación, este logro es importante, porque van a prestar más atención a lo que está pasando con TEA y el CUD va a salir mucho más rápido. Al contrario, esto se hizo más extensivo porque como lo sacaron como discapacidad intelectual, ¿sí? Lo extienden más en el tiempo. Así que habría que reformular ese decreto, pero yo no sé, no soy abogada, pero empezar por ahí, por la reformulación de ese decreto que se hizo en el 22. Otra pregunta de Lucio Portillo. Disculpen la voz, pero me siento muy mal hoy. Bueno, Lucio Portillo pregunta, ¿el TEA es hereditario? ¿La conducta agresiva es en etapa y ámbito escolar o es indiferente? Mira, en realidad todavía no se sabe cómo se provoca el TEA. Algunos, algunos dicen que son factores ambientales, otros dicen que porque es el uso de la pantalla indiscriminadamente, otros dicen que empieza desde el embarazo, pero en realidad no se habla de que es una herencia. No, se desconoce las causas del origen, pero no se habla de herencia. Jorge, Jorge Mario Caruso, me sorprendió justo. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres y varones? Entre mujeres y varones. En realidad el porcentaje es mayor en las mujeres, ¿sí? Hay un 3% más en mujeres que en varones. Estoy buscando, hay muchas de agradecimientos, saludos desde Córdoba. A ver, ahí está. Eli Senos, ¿qué papel juegan los compañeros de clase que comparten distintos momentos con los niños con TEA? Y como papá de los compañeros, ¿cómo podemos colaborar? Oh, es una pregunta muy buena esa, porque en realidad eh, muchas veces no se toman el tiempo las instituciones escolares, y mira que yo me hago cargo porque fui directora mucho tiempo, ¿eh? Fui 14 años directora de escuela secundaria y casi 8 de escuela primaria. No nos tomamos el tiempo, ¿sí? De hablar con los niños. Estamos tan concentrados en el niño con la problemática que no en el resto de los pares. En realidad, se tendrían que hacer talleres con los niños y talleres con los papás también, para que comprendan cuál es la situación y cómo abordar esa problemática. Y que los papás a su vez trabajen desde la casa, que muchas veces el nene no es que no los quiera escuchar, sino que no puede porque está encerrado en su propio mundo. ¿Sí? La falta de empatía en los niños con autismo es muy común y muchas veces es tomado, ¿sí? Como desprecio y cuando en realidad no lo es. Otra más de disculpen, otra pregunta de Luis Vélez. ¿En qué medida hay un compromiso del Estado con las familias y los niños con autismo? ¿Considera que todavía falta un compromiso de la sociedad con estos niños? Luis Vélez. Es la pregunta. Mira, sobre todo hoy es nula. O sea, lo que antes había, por ejemplo, y es un tema que me atraviesa también en la parte política, ¿no? Pero antes había espacios de primera infancia. En los espacios de primera infancia, los niños desde los 45 días hasta los 4 años, en distintos barrios, este programa
¿sí? Sostenía a familias de bajos recursos, donde los niños podían asistir. Estas personas que estaban a cargo de estos espacios, muchas veces mamás cuidadoras, otras veces docentes, otras veces auxiliares de maestras jardineras, detectaban, ¿sí?, en la primera infancia que estos niños podían tener algún tipo de discapacidad. Le informaban a los padres y podían trabajar. Este programa con este gobierno ha desaparecido, ¿sí? Entonces, la contención en los barrios, ¿sí?, prácticamente es nula. Y en cuanto a la parte de como sociedad, yo pienso que la circulación de la información es importante. O sea, pienso que falta circulación de la información. Y otra cosa que falta son protocolos de salud. No hay para la atención de niños con TEA. O sea que el Estado en eso sí tiene que prestar atención. Bueno, esas fueron todas las preguntas del día de hoy. Gracias, Claudia. Y bueno, ahora le cedo la palabra a Jorge. Bueno, gracias Claudia, muy claro. Yo no tengo estas situaciones cercanas en mi familia, pero sí conozco algunas familias que lo tienen. Y vos hablabas de falta de empatía de los chicos y yo te digo de la falta de empatía de padres de hijos que no pasan por esta situación. Habría que tratar de concientizar un poco a los papás de los compañeros para que participen con los chicos, vayan a los cumpleaños cuando los invitan, cosa que muchas veces los dejan solitos o van dos o tres, apartan a sus hijos o los instruyen para que no se acerquen como si fueran personas peligrosas. Entonces, lejos del discurso que pueden tener de inclusión, lo que están logrando es apartarlos cada vez más. Por lo menos esa es la experiencia que tengo respecto de la gente que conozco. Te agradezco mucho, Claudia, en nombre del instituto, porque fue muy clarificador tu discurso, tu explicación. Eh, Te agradezco por haber venido. Le voy a transmitir a la doctora Taliercio que realmente fue muy completa tu disertación. Así que te agradezco profundamente. Esperemos volver a tenerte en el futuro. Gracias Lo a que todas las necesite. personas presentes. Los vamos a estar viendo nuevamente el lunes próximo, no porque es feriado el 24, pero sí los esperamos el lunes 31 de marzo a la misma hora, a las 16. Va a estar disertando el doctor Diego Ortiz, que ustedes ya lo conocen, ya ha venido bastantes veces, así que los esperamos, esperemos contar con ustedes. Claudia, te dejo las últimas palabras para que te despidas. Gracias por Yo, todo. yo estoy totalmente agradecida, me encanta compartir este tipo de espacios donde se pueda difundir, donde entre todos como sociedad tomemos conciencia, para trabajar y para hacer una sociedad inclusiva nos va a llevar mucho tiempo, porque cambiar cabezas cuesta, y lo sabemos, pero creo que la única manera es la información, la única manera es poder concientizar al otro y la única manera es tratar de golpear puertas para que las cosas puedan cambiar estemos más atentos en cuanto a la discapacidad. Besitos. Muchas gracias por todo. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañaron. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.